Tesalonicenses capítulo 5 verso 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Estad ¿qué? Siempre gozosos. Amén. En el relato de la creación podemos ver que el Señor en varios momentos en que terminaba la obra, Él decía que era bueno y en gran manera. ¿Se acuerda? Que era todo el momento que Él hacía y la terminaba y decía que era buena. ¿Sí? Es decir, que Dios se gozó con el fruto de su trabajo, con el gozo con el fruto de su obra. ¿Sí? Cada vez que Él terminaba en un día de hacer algo, Él decía, era bueno, es bueno. Se sintió satisfecho y eso trajo gozo a su vida. Cuando la creación cumple con el propósito para el cual fue creada, Dios también ¿qué? Se alegra. Cuando la creación cumple el propósito para el cual fue creada, Dios se alegra. De la única manera que Dios se puede poner triste es que la creación no cumpla su objetivo, ¿sí? Que la creación no manifieste su deseo y su voluntad. ¿Y cómo la creación no manifiesta el deseo y voluntad del Padre? Cuando la creación, lo que Él vio como perfecto, se sale de su orden natural. Porque cuando Dios hizo todo, ¿sí? Él dijo, cada vez que lo hacía, cada día Él decía que era bueno. ¿Y en qué manera? En gran manera. Él se alegró, se gozó de lo que hizo. Y todo tiene un orden divino muy especial. La creación tiene un orden muy especial. Todo el tiempo el sol está jugando con los planetas, pero ninguno de los planetas caemos al centro del sol. ¿Sabe por qué? Porque Dios estableció un orden muy perfecto en la creación. Pero mire que cuando Dios creó este sistema planetario, lo creó de una manera muy especial, ¿sí? Y por eso cuando Dios diseñó el átomo, lo hizo semejante a como es los sistemas planetarios. Todos los átomos tienen un orden, un núcleo. Y todo Dios lo hizo a su vez y dijo, qué bueno cómo funciona. Y se alegró de ver cómo todo tenía un perfecto orden y no se salía de su cauce. Pero luego el pecado entró en el hombre y empezó a todo a salirse de su cauce. ¿Y qué pasa cuando a un río se le saca de su cauce? A ver, ¿qué pasa cuando a un río se le saca de su cauce? Puede ocurrir cosas tremendas y terribles. Que en una parte donde iba el río y saciaba de sed y daba para beber y para que hubiera vida, ese lugar se puede quedar sin vida. Porque lo sacaron de su cauce. Y también puede ocurrir una catástrofe de que en algún momento el río naturalmente va a volver a recuperar su cauce. Y si construyeron en ese lugar, si hicieron algunas cosas en ese lugar para así poderlo desviar, quisieron construir algo allí, nuevamente el río va a volver a tomar su cauce. Porque es el orden natural. Tu orden natural y el mío es que seamos la alegría de Dios. Tú y yo fuimos diseñados para provocar y causar en Dios satisfacción. Tú y yo fuimos diseñados para que le causemos alegría a nuestro Creador. Cuando tú estás durmiendo, le causas alegría al Señor. Cuando estás sirviendo, le causas alegría al Señor. Y esa alegría y ese gozo que tú impartes a Dios, Él también la comparte y se alegra contigo. El gozo es una manifestación divina. ¿Qué es el gozo? Una manifestación divina. Dios ha puesto, o sea, el gozo de Dios, Él lo ha puesto en nosotros. En la parte A de este mensaje tenemos que desarrollar esa parte, que el gozo de Dios está en nosotros.
Si el gozo de Dios está en nosotros, ¿por qué a veces estamos amargados? Porque a veces permitimos sentimientos contrarios al gozo de Dios en nuestro corazón. En Juan capítulo 15, verso 11, mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos allá al Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Sí, el cuarto libro del Nuevo Testamento, el cuarto Evangelio. Capítulo 15, versículo 11. El gozo de Dios está también ¿en dónde? En nosotros, y debe de ser así. Amén. ¿Qué debe de ser así? Que el gozo de Dios esté en nuestros corazones. Amén. Dígale al que está a su lado: si el gozo de Dios está en nuestros corazones, así nos va a ser más fácil aprender a amar y a perdonar. Amén. Entonces, Juan 15, 11, mire lo que dice ahí la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo nosotros nos sentimos completamente gozosos? Cuando el gozo de Dios está en nosotros. ¿Y por qué el gozo de Dios está en nosotros? ¿Y por qué el gozo de Dios puede estar en nosotros? Porque Él nos perfecciona en su palabra. Y Él ordena nuestros pensamientos. No solamente ordena nuestros pensamientos, sino que también ordena nuestras vidas. ¿A cuántos le agrada de que Dios les ordene sus vidas? Y al ordenar nuestras vidas, Él empieza a ajustar todo lo que estaba desajustado. Y lo que estaba en desorden empieza a ordenarlo. Y entonces eso trae manifestación de gozo divino a nuestras vidas. Y como empezamos a ser ordenados por Dios, eso provoca de que nosotros seamos aceptos delante del Padre. Y cuando somos aceptos o somos aceptados por el Padre mediante la sangre del Cordero, Él empieza a impregnarnos de gozo. Gozo en lo que somos y en lo que hacemos. Nos aceptamos como el Señor nos acepta, como nos ha diseñado. No corruptos, porque vuelvo y le digo, lo contranatural es todo lo contrario al gozo de Dios. Lo contranatural trae tristeza al corazón de Dios. Y lo que es contra naturaleza también puede pervertir en nosotros el gozo. Lo que es contranatural puede quitarnos la paz y meternos en guerra. Pero lo que es natural trae paz a nuestras vidas, trae gozo, trae felicidad. Porque, hermano, cuando tú y yo nos dejamos ordenar por Dios, empezamos a estar en paz con Él. Y la paz con Él nos trae gozo, aleluya. Así que siéntase tranquilo cuando usted y yo le decimos al Señor: ordéname. Cuando usted le permite a Dios ordenar su vida, usted está camino a ser la satisfacción de Él. Y cuando tú y yo cumplimos con nuestra tarea de satisfacer el gozo de Dios, Él completa en nosotros su gozo, Él comparte en nosotros su gozo y vivimos dichosos porque cumplimos el propósito de nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de la creación? Traer satisfacción a Dios. Y cuando Dios es satisfecho, Él comparte su felicidad, su gozo con nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren ser gozosos? Aleluya. Uno, mira lo que dice aquí en la primera parte que estamos desarrollando, de su gozo en nosotros. Dios pone su gozo en nosotros. Uno, el Señor se goza cuando le obedecemos. Dios se alegra de nuestra vida
cuando ve que somos hijos obedientes. Amén. ¿Qué hace el Señor? Se alegra cuando ve que sus hijos son obedientes, cuando le obedecemos. 2, pero Él no solo siente el gozo, sino que nos lo da para que nosotros también actuemos con gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si estamos pasando tribulación, si estamos pasando alguna aflicción, el Señor es nuestra fortaleza. ¿De qué manera? Cuando nos impregna de su gozo. Gozo en la prueba, gozo en la tribulación, gozo en el desierto, sabiendo de que la prueba no será todo el tiempo, sino que si Dios lo ha permitido es con un propósito. Y eso lo conocemos cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así como el profeta Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Qué lindo, como dice el profeta Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Entonces, gócese en el Señor. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la situación, muestre al Señor siempre: Señor, estoy agradecido contigo. Señor, tú eres mi gozo. Y para mí es un gozo satisfacer tu voluntad. No me quejo, no estoy triste, no estoy cabizbajo, sino que le digo: Señor, tú sabes por qué lo haces, tú sabes por qué lo permites. Señor, tú sabes por qué me ves como Rambo cuando me metes en tremendas luchas, en tremendas guerras. Yo no sé, Señor, si tú quieres que yo sea Rambo, así será, Señor. Y me gozo, solamente dame las armas para vencer en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Tercero, el gozo del Señor en nuestras vidas es un regalo maravilloso que los hijos de Dios podemos experimentar. El gozo del Señor, ¿qué es? Un regalo maravilloso. ¿Sí? Porque el Señor ha puesto entonces en nosotros su gozo. Ve de este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El título del mensaje: el gozo de Dios. Ve, gozo en nuestras pruebas. Santiago capítulo 1 verso 2. Vamos allá a la palabra nuevamente. Santiago capítulo 1 verso 2. Bueno, por aquí están visitándonos también algunos de los participantes del encuentro de este fin de semana pasado. Digan amén los encuentristas. Gloria al Señor, gloria al Señor, los que participaron. Aquí hay algunos que se vinieron a congregar hoy, pero ya saben que mañana es su escuela. A ver, ¿cuántos saben que mañana es su escuela? No se la voy a perder, amén. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Él. ¿Para qué? Para instruirte, para redarguirte, para enseñarte en la justicia de Dios, para que seas obrero apto para toda buena obra. ¿A cuántos les gustaría servir a Dios? Bueno, vamos entonces a leer Santiago capítulo 1, ¿sí? Santiago capítulo 1 verso 2. Amén. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tenemos que tener nosotros cuando estamos en pruebas? Gozo, pero ahí la Biblia está diciendo sumo, o sea que más allá, más arriba del gozo. Amén. Así como tenemos un sumo sacerdote, oiga, nosotros por la sangre del Cordero fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Amén. Pero sobre nosotros hay un sumo sacerdote, o sea, nuestro pontífice sacerdote, si habláramos en jerarquía.
nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es más que cualquiera y cualquier sacerdote, amén. Y cuando la Biblia dice sumo gozo, es que usted y yo estamos llamados a tener en las pruebas más que el gozo. ¿Y cómo nosotros podemos obtener más que gozo? ¿Sí? Es en la presencia de Dios, cuando tenemos más que gozo, aleluya. En el Señor tenemos más que gozo. Cuando permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, cuando le decimos: Señor, auxilio, esto me queda grande. Señor, auxilio, la cruz me está pesando, me va a aplastar. Señor, Dios Todopoderoso, el desierto está muy difícil de atravesar. Entonces el Señor va a traer sumo gozo. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de este mensaje. En la parte primera del B dice: aún en las pruebas podemos estar gozosos por ser tenidos por dignos de padecer como el Señor. Mire, la Biblia, yo aquí lo he enseñado varias veces, en Isaías 53 dice la palabra del Señor, que dice: varón experimentado en ¿qué? En dolores y quebranto. Los siervos de Dios también estamos llamados a padecer. Uy, no, pero a mí no me habían dicho eso. Es que mira, no te estoy mostrando el contrato, y como en otros tipos de contrato que la letra pequeñita la ponen pequeñita. ¿Sí? Hay unas cláusulas que la ponen con letra pequeñita. No, en esta cláusula, los que somos llamados a la vida eterna, el Señor nos advierte y nos dice: vas a padecer, vas a sufrir, pero a la final serás exaltado como yo lo he sido. Por eso la Biblia nos dice en Filipenses que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor. ¿Y cuál es el mismo sentir? Hermano, seamos humildes. Seamos humildes. ¿Cómo así que hay? ¿Por qué a mí? Seamos humildes. ¿Cómo así que hay? ¿Por qué yo? ¿Usted no ha escuchado cristianos? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Cuando le digo que seamos humildes y la Biblia nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, es que Él no tomó el ser el Hijo de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su grandeza, de su divina realeza, y se hizo semejante a ¿quiénes? A nosotros los humanos, más pequeños que cualquier criatura divina. Los ángeles son mayores que nosotros en creación. Pero aún así el Señor Jesús dijo: yo no me voy a hacer como un ángel, sino que yo me voy a hacer como humano para rescatar a los humanos, para redimir a los humanos, para salvar a los humanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces haya en nosotros también ese mismo sentir. ¿Qué es ese cuentico de que no? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Mira, yo vengo como siervo de Dios a predicarte la verdad. Tú y yo somos humanos y nos vamos a enfermar, pero el Señor va a traer sanidad a nuestras vidas. La gente, Marta y María tuvieron el gozo de ver a su hermano resucitado. ¿Cuál era el hermano de Marta y María? Lázaro. Y la Biblia decía que 3 días, Edía ya estaba, ya se estaba descomponiendo. Porque eso es lo que somos los seres humanos, tomados del polvo, y al polvo retornamos, alimento de gusanitos. Vamos a descomponernos. Este estuche se va a descomponer, porque del polvo fue tomado y al polvo retornará. Y Marta y María se sintieron gozosas de ver a su hermano resucitar. Pero Lázaro nuevamente conoció la sepultura. Pero sus hermanas se sintieron gozosas de haberlo tenido por más tiempo en la tierra, y más aún gozosas se sintieron
cuando el Señor le permitió a él un lugar en su reino, en el paraíso. Qué gozo, ¿cierto? Si una enfermedad es el polvo que Dios va a usar para levantarnos y llevarnos a su majestad divina y llevarnos a su glorioso reino, que así sea. Siéntase gozoso en la prueba, siéntase gozoso en el aguijón. No pelee con Dios y dígale: Señor, cuando tú quieras. Uno de los discípulos tenía una situación. La gente de pronto pasa de largo en los apóstoles, y resulta de que el apóstol Santiago era una persona que cojeaba y tenía que usar un bastón. Y aún así Santiago acudía a las largas jornadas de caminata hacia otra ciudad para hacer una campaña evangelística. Al menos ahora nosotros tenemos una moto o un vehículo para acudir. O levántese alguien que cojee. ¿Hay alguien aquí que cojee, que se haya tronchado el pie? Levántese. ¿No quiere recibir el milagro? No hay cojos entre nosotros, no hay mancos, no hay paralíticos, ¿cierto? El apóstol Santiago, imagínose, ¿usted cree que él no le preguntaba o no se le acercaba a Jesús y le decía: Señor, usted puede sanarme? Es que yo he visto que ha resucitado muertos. Es que yo he visto que usted ha sacado fuera demonios, ha libertado endemoniados. Y yo he visto que paralíticos se ponen de pie ante usted. Yo creo que él le tiene que haber preguntado. Y como a muchos de nosotros, quizás el Señor le ha respondido: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Y el Señor quizás le ha dicho: es que yo no te quiero sanar. No, Él dijo: dame tiempo, quiero conocer tu fe. O ese es tu aguijón. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Qué es lo que estás cargando a tus espaldas que de pronto en algún momento te ha causado vergüenza? O te ha dicho: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a sufrir esta enfermedad, este malestar? El Señor tiene sanidad para ti. Pero ¿qué es mejor? ¿Que recibas un colon nuevo? Porque cuando no tenías ningún malestar en el colon, no sé a quién Dios le esté hablando, cuando no tenías ningún malestar en el colon, ni siquiera te levantabas a orar. Ahora que sabes que estás maluco del colon, te has puesto más fuerte a ayunar y a orar. Y entonces el Señor no sabe si quitártelo o dejártelo. Porque si con sanarte vuelves nuevamente a enfriarte, entonces prefiere el colon irritable a sanarte, dice el Señor. ¿A cuántos Dios les está hablando? Dios es bueno y grande en misericordia, y Él sabe por qué permite lo que permite. Segundo del B, cuando nos encontramos en una prueba, podemos acudir a nuestro Dios. El Señor se agrada cuando le buscamos a Él, como les hablaba. Lastimosamente, a veces el Señor tiene que permitir la tribulación en nuestras vidas con un propósito. Y es que lo que pasa es que a veces estamos tan cómodos que nos acomodamos en nuestra vida devocional. No oramos, no interpretamos las escrituras, no adoramos, no alabamos. Y a veces es necesario que venga la prueba para que volvamos nuevamente a adorar.
y nuestra adoración no vuelve a ser la misma, sino que surte un efecto de calidad muy especial que atrae la presencia de Dios. Los que somos atribulados por alguna situación, empezamos a mostrar al Señor un nivel de adoración mucho más profundo que otro tiempo, que el tiempo en aquel que no éramos atribulados. Y el nivel de aceite, la calidad del aceite es mucho mejor cuando pasamos por las pruebas que cuando no. Tremendo, ¿cierto? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tercero, toda solución está en las manos del Señor. En las luchas y pruebas tendremos gozo si nos refugiamos en el Señor. En las luchas y en las pruebas tendremos refugio siempre en el Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, lo que no podemos dejar de hacer es alabar. Y la Biblia dice, tenemos que alabar. El Salmo dice, tenemos, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que alabar. ¿Se acuerdan? Y es un salmo. Y yo creo que no tenemos, sino que debe ser un deleite alabar al Señor. Debe ser un deleite alabar al Señor. ¿En dónde? En la tribulación. Los que somos ejercidos en tribulación, el perfume se vuelve más fino. Y entre más somos atribulados, más fino el perfume. Y entre más fino el perfume, más atraemos la presencia de Dios. Gloria al Señor. El gozo del Señor, amén. Tenemos que estar gozosos, amén. La C y el último de los puntos de este mensaje: el gozo es un fruto del Espíritu. Vimos en la parte A que el Señor nos da de su gozo. Su gozo está en nosotros y debe de estar en nosotros. En la parte B, el gozo en medio de las pruebas y las tribulaciones. Debemos vivirlo y experimentarlo. Y la parte C, que vamos a desarrollar, es que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22, allí habla del fruto del Espíritu. Palabra del Señor. El fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Amén. 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La pregunta es, iglesia del Señor, ¿tienes amor? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes benignidad? ¿Tienes bondad? ¿Tienes fe? ¿Tienes mansedumbre? ¿Tienes templanza? ¿O qué tienes en tu corazón? Porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo el que el Espíritu Santo quiere impregnar en nuestras vidas. Y mire que es fruto del Espíritu. ¿Qué? El gozo. En la parte 1, 2 y 3 que vamos a desarrollar encontramos lo siguiente. 1. Dios nos ha dado su Espíritu como un regalo maravilloso para ayudarnos en todo momento a caminar por el camino de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
Anteriormente te machucabas o te tropezabas y quizás brotaba alguna palabra necia, alguna palabra malediciente, alguna vulgaridad o una palabra soez. Ahorita tú te machucas y dices: gloria al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. En otro tiempo te veían maldiciendo, rabiando, maltratando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y anteriormente la mamá decía: mi hijo, llegó su papá, escóndanse. Y se ve que viene como que le han hecho yo no sé qué cosa en el trabajo, así que vayan, métanse a su cuarto, allá le llevo la comida. Así quizás anteriormente pasaba, pero ahora no, porque tienes el fruto del Espíritu. Y no solamente tienes el fruto del Espíritu, sino que tienes el gozo que el Señor te imparte, el gozo de las pruebas, el gozo en las tribulaciones. Y entonces la gente dice: ¿y qué es lo que te pasa? Ve, estás pasando lo que estás pasando y se te ve normal. Y el Señor va a responderle, usted va a responderle, yo le responderé. Es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está llenando mi corazón. Y por eso yo tengo paz y gozo en medio de las tormentas. Alabe al Señor, gloria a Dios. Segundo, su Espíritu nos da gozo, un gozo que no se puede adquirir en cualquier lugar, pues solo Él lo puede dar. El Espíritu es el único que puede dar esa clase de gozo celestial. Tercero y último, tenemos que estar gozosos, pues hemos recibido el perdón de pecados. También por ello debemos saltar de alegría. Debemos estar agradecidos y gozosos, pues hemos pasado de muerte ¿a dónde? A vida. Dios ha sido bueno, amén. Dios es bueno. Podríamos concluir de la siguiente manera: si nosotros somos personas llenas de gozo, no habrá estorbo en nuestras oraciones delante del trono de Dios. Porque el lenguaje de Dios es el gozo, la gratitud y la paz. No puede haber en el lenguaje de Dios un genio huraño, mal geniado, mal carácter. No, en el Señor no vas a encontrar eso. Porque aún estando en la cruz, el Señor estaba lleno de gozo. ¿Cómo estaba el Señor en la cruz? Mal geniado, maldiciendo a la gente, diciendo: quiten de ahí que los voy a escupir. No, el Señor estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y aún en la cruz, y nos amaba aún mucho, mucho, mucho más. ¿Cómo vas a enfrentar tu adversidad de ahora en adelante? ¿Vas a echar mano de lo que el Señor te está entregando y regalando? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a seguir blasfemando, peleando contra el cielo, diciendo: ¿por qué yo y por qué a mí? ¿O vas a cantar alabanza en medio de la prueba? ¿Vas a adorar a Dios en medio del quebranto? ¿Vas a decirle: papá bello, gracias? Entre lágrimas, quizás de tristeza y de alegría, porque son sentimientos que se conjugan cuando pasas por tribulación. No sabes si llorar o reír, pero al final el Espíritu trae paz y gozo a tu corazón. Y dices: Señor, enaltecimiento habrá. En algún momento el día gris se convertirá en día de color. En algún momento cesará la tormenta
y vendrá la bonanza, vendrá la calma. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, iglesia, y no podemos perderlo. No importa lo que estemos atravesando, no perdamos el gozo de Dios. Amén.